Esta es otra clase en el Evangelio de Mateo. Y con esta nos faltan dos más. Y terminamos el sermón de el monte. So after this class, two more, and we'll complete the Sermon on the Mount. So Mateo 7, versículos 7 al 12. Vamos a leer. Let's read. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. En inglés es knock, o sea, tocar como la puerta. Porque, versículo 8, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Nadie levante la mano, por favor. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que, en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Nos podemos dar el permiso hoy de leer también este pasaje en inglés? ¿Sí? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks the door will be open. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then know you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? So in everything, yes, everything, do to others what you would have them do to you. This sums up the law and the prophets. ¿Qué tan cierto es este pasaje? Antes de desempacarlo, vamos a dar un breve contexto del Evangelio de Mateo. Otra vez, ver otras dinámicas. Muy bien. El Evangelio comienza con el nacimiento de Jesús. Pero inmediatamente nos damos cuenta de que aunque el rey Jesús ha nacido, ya hay un rey llamado Herodes. Y después hay una gran persecución y asesinato de muchos niños, porque el rey Herodes no quiere perder su trono y elige violencia a inocencia para mantener el control. El ángel viene hacia la familia y le dice a José: quieren matar al niño, huye, vete. Y se van ¿a dónde? A Egipto. Y leemos esa historia y la hemos escuchado, pero no hay que perdernos esta tensión entre dos reinos. ¿Ok? Y la ironía que en el Antiguo Testamento la tierra ocupada y peligrosa era Egipto. Y el pueblo de Dios sale de esta tierra ocupada, de esta
violencia, de este tipo de reino, y son dirigidos, aunque no llegaran años después, a la tierra prometida. Muy bien. Entonces Egipto era el lugar peligroso, ocupado, dominado por este reino, y la tierra prometida era el lugar seguro. Pero Mateo nos dice que ha habido un cambio. ¿Por qué José, María y Jesús tienen que huir del pueblo de Israel? Porque ahora no es Egipto el que está ocupado, ahora es Israel el que está ocupado. Y la tierra segura, ¿dónde es? Egipto. ¿Sí vemos eso? ¿Cómo han cambiado las cosas? Señalándonos que no hay espacio para el reino de Jesús, porque ya hay un reino ahí. Pero los ángeles llaman a José, a María, a Jesús, y regresan, y nos adelantamos a la historia, y ahora Jesús nos ha dicho: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ha llamado a discípulos, ha subido a la montaña como subió Moisés, y nos está enseñando qué significa ser un fiel participante en el reino de Dios. Entonces, en la tierra que antes era segura, ahora ya no es segura, porque hay todo otro reino ahí. Está el reino de Herodes. Él muere y después su hijo continúa ese reino que domina el templo, y después está el grupo de fariseos y el grupo de los líderes del templo, pero todos ellos representan un reino. Mateo no nos dice mucho sobre el imperio de Roma, pero sí nos dice mucho sobre el imperio religioso que domina el templo, que interpreta la ley de Dios y evita citar profetas. Entonces, el pueblo de Dios está bajo un dominio de un grupo que no debería estar liderando. Ellos están ocupando lo sagrado de Dios. ¿Todos vamos a la misma página? Sí. Es por eso cuando recordamos Pascua y domingos de Ramos, entra Jesús al templo, ¿no? Saca este sistema y empieza a sanar. Y dice: ustedes han hecho la casa de Dios en este sistema. Entonces, el punto aquí es de que hay una tensión entre dos reinados, dos reinos. El reino religioso, que dentro de ese reino hay divisiones, pero todos al fin de la narrativa nos damos cuenta que están en la misma página, porque todos quieren mantener el control y el dominio. Y el reino de Dios. Ok, ¿cuál es el punto? Parte del punto de todo eso es hacernos una honesta evaluación hoy. Preguntarnos y dejarnos saber cuál de los dos reinos nos está formando y dominando. No el reino del mundo, no. Estamos hablando de un reino religioso y el reino de Dios. Y entre más pasan los años, más corremos el riesgo de formarnos como fariseos religiosos, llenos de juicio, ¿no? Cínicos unos a otros, cansados de ayudarnos, juzgarnos los unos a los otros. Le pasa a todo grupo. Pero gracias a Dios, por Dios, que viene
Jesús, el Dios con nosotros, y nos rescata de esa formación de legalismo, de juicio, y nos forma a ser sus discípulos. Entonces, si le vamos a dar justicia a este pasaje que acabamos de leer, tenemos que entender ese contexto que hay dos reinos. ¿Ok? En el reino religioso, pides para ti. Buscas para ti. Llamas o tocas para ti. En el reino de los cielos, buscas para Dios. Pides para Dios. Llamas y tocas para Dios. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo que no deberías pedir cosas para ti. Sí, claro que sí. Sigamos leyendo este pasaje de pedir, de buscar, de llamar y tocar puertas para lo que necesitamos. Amén. Pero el paso que vamos a dar hoy es este pasaje. No solamente está hablando de lo que tú necesitas. También está hablando de lo que evitamos pedir. Voy a dejar esa pausa ahí, voy a dar un resumen en inglés. So, just a quick summary here. For us to reread this passage, we have to understand the concepts of two tensions taking place, two kingdoms. Matthew says very little about the empire of Rome, but it says a lot about the empire, the religious empire. Herod, his son, who dominates the temple guards, the temple leadership, the Pharisees, the interpretation of law, right? How they bypass interpreting the prophets. And so we have two kingdoms in tension. And the irony is that in the Old Testament, Egypt was the dangerous land and the promised land was the safe land. But at the beginning of Matthew, the irony there, it's actually Israel that is the dangerous land. And the family has to go to Egypt. What was once the dangerous land is actually now the safe land. Because there's a new Pharaoh system now that's occupying the people of God. And it's not this worldly evil thing. It's a religious kingdom. And so the question for us, we have to ask, which kingdom is forming us? The cynical, religious, exclusatory, like judgmental kingdom where we do things out of habit, or the kingdom of heaven that calls us into a faithful relationship with the living, present God. Now, all of us run the risk after a few years of faith to simply be formed by a religious kingdom. And you know, and I know how life can be. It can be months and weeks before a genuine encounter with God, and yet we've gone to church 9, 10, 11, 12, 15, 20 times. And that is the risk we can take, where we just become about the motions, but we lose relationship. But thanks be to God for God, who comes and interrupts us to rescue us from a religious hierarchy and calls us to be faithful participants. Good? Amen. And so we read this passage, we should definitely keep what we've interpreted all of our lives. Ask for what you need. Seek for what you desire. Knock for what you want. But more importantly here, it's also some tension is what are the things we are not asking? Because if we ask, God will actually give them to you. So, regresamos a esta tensión. Dios nos dice aquí, Jesús nos dice aquí,
que todo lo que pidamos se nos va a dar. Que todo lo que busquemos se nos va a dar. Que lo vamos a encontrar. Que todo lo que llamamos lo vamos a recibir. ¿Es cierto eso? Nadie quiere decir que no, pero... No, yo tengo una lista de todas las cosas que todavía no. Entonces, si lo interpretamos a esa superficie, en veces hasta nos puede desanimar o desilusionar este pasaje, que es porque lo podemos leer como si Dios es un genio y tienes 3 deseos y lo que pidas, porque ahí dice, tú dijiste, dámelo. O si no, es que ya no quiero ni batallar con Dios, por eso ni le pido, porque luego no me da y mejor prefiero no tener problemas con Dios y por eso ya no digo nada. No lo decimos, pero lo vivimos. Pero de nuevo el punto aquí, este pasaje está en el contexto de reinos. No está diciendo lo que tú necesites, pídelo para ti. Está, más que eso, está diciendo, busca ¿qué? El reino de Dios. Y si lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Pide qué? ¿Qué nos enseña Jesús en la cruz? Padre, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Entonces, pedir, buscar y llamar está hablando del reino y de los valores de Dios, no tus necesidades personales. Hay espacio para eso, pero este pasaje nos está invitando a entrarle al baile con todo, a entrar al partido con todo, a no estar viendo la acción, pero entrar en la acción. Y es ahí donde sale el temor, porque si le pido a Dios, Dios, ayúdame a crecer en mi fe, no lo va a dar. Si le pedimos a Dios, Dios, ¿en qué puedo servirte? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Dios no lo va a dar. ¿Sí? Entonces, ¿qué oraciones actualmente estás evitando? Porque si las oras, Dios te las va a dar. Y es parte del reto religioso, que vamos y venimos, pero no necesariamente participamos. Y después nos dice que Dios no es como Herodes, es como un padre, que lo que le pides te lo va a dar. Y nos da 2 imágenes muy curiosas. ¿Cuál de ustedes, sus hijos, les piden pan y les das una piedra? O te piden pescado y les das una serpiente. La dieta de este grupo era ¿qué? El pescado y el pan. Y si recuerdas esta tensión entre pan y piedra, ¿a qué nos recuerda? A la tentación, la primera tentación. ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se hagan pan para que te satisfaces a ti mismo. ¿Y qué dice Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando dice busquen, ¿qué deberíamos de buscar?
¿Pan para ti? La voluntad de Dios. ¿Es la que está buscando? En nuestros matrimonios, cuando dejamos de buscar la voluntad de Dios, o sea, pasa el tiempo, ¿no? De repente te das cuenta de que, oye, andamos bien mal. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscar como pareja la voluntad de Dios. Y hemos buscado como pareja o independientemente pan para nosotros. Y después te peleas, porque ¿de quién era el pan y quién lo trajo? ¿Y a quién le toca qué? Porque ahora estamos enfocados en nuestro reino, no el reino de Dios. Y pescados. En este mar de Galilea había otras especies que no eran pescados, ¿no? ¿Cómo se dice eel en español? I don't know. Eel. Una culebra del agua. Anguila. I don't know. So es esa comparación. Si Dios sabe lo que necesitas, ¿cómo te va a dar algo que no puedes consumir? No es saludable. De nuevo, a la superficie estamos hablando, lo leemos como individualmente, que Dios te va a dar todo lo que quieres. Y nos hace batallar. Ya le pedí y no me dio. Entonces solo pediste, pero no buscaste. Ahora vete a buscar. Así buscas. Ya buscaste, pero no reuniste. Te faltó tocar. El reto con todo eso, tú eres el protagonista. Tu esfuerzo determina lo que recibes. De eso no está hablando. Está hablando a estos discípulos que les está enseñando en la montaña y les está diciendo que dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los que son perseguidos por mi causa, no por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ustedes son sal y luz, no para ti, pero para proveer para otros. Y no solo sal, porque luego sale todo salado, y no solo luz, porque después encandilas, pero ambos tienen este balance. Entonces Jesús está a punto de concluir el sermón del monte. Y el resto de los pasajes que vamos a estudiar, vamos a ver 2 caminos, 2 maneras de construir tu hogar. ¿De qué está hablando? 2 reinos. Pero este pasaje es muy clave. ¿Por qué? Porque si eres como yo, llegan temporadas donde dejo de buscar el reino de Dios y busco mi propio reino, o busco mi propia comodidad, o simplemente estoy distraído o desanimado o falta de disciplina y carácter. ¿Cómo voy a buscar si todo pierdo? Ya mejor no busco. Si apenas llegué hoy. Y hay temporadas así. Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿No? Nadie aquí nos deberemos de sentir mal o obligados, pero sí invitados por el Dios vivo, presente, activo, a regresar, a buscar la voluntad de Dios. Piensa 2 situaciones muy complicadas en tu vida. Piénsalas ahorita. Piénsalas. No le digas a nadie. Y no le copies al de tu lado. ¿Cuáles son 2 situaciones súper complicadas
Lo piensas cuando vas manejando, cuando antes de dormir. Si tiene que ver con alguien, tienes argumentos en tu mente con esa persona, tú siempre le ganas, porque en tu mente tú ganas. Y otra vez te dice con ese tono. ¿Cuáles son imagínate esas dos situaciones? Ir con Dios y buscar la voluntad de Dios en esa situación. Buscar la voluntad de Dios en esa situación. Llamar y tocar la puerta. ¿Qué sería llevar esa situación a la cruz y orar lo que ora Jesús? Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Pero es tan complicado que Jesús lo tiene que orar otra vez. Pero es tan complicado que Jesús le pide a otros de sus compañeros, oren conmigo, quédense despiertos. ¿Qué sería en esas dos situaciones tan complicadas si eliges los valores del templo, del reino de Dios? No solamente le pides a Dios, pero también le pides a otras personas que te acompañen y que te ayuden, sin manipular, sin controlar la narrativa, ser totalmente honestos y honestas. Porque tú ya sabes, Dios ya sabe. Y si no tenemos ese tipo de amigos y amigas, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Tenemos que analizar ahí, ¿qué ha pasado? Ya no tengo amigos y amigas de este nivel de espiritualidad. ¿Por qué? Porque hemos construido religiosamente. Vamos a la misma iglesia, pero quizás no estamos participando en la misma vida y misión de Dios. Entonces, el buen Padre nos dice, pide y te voy a dar ese pan. Pide, busca, llama y te voy a dar ese pescado. Los veo un poco calladitos y pensativos. All right, so what was I saying? So just a quick recap here. God is going to give us what we ask for. And the two images of bread and fish, that's the staple diet of the people that live here. And we see a reference to bread and stones already with the first temptation. But the temptation was what? Turn this stone into bread for what? For yourself. And the response of Jesus is, man does not live on bread alone, but in every word from God. So this is not about, it's less about our own personal individual needs, though there's room for that. And this is more about asking to be hungry for what God hungers. To be thirsty for what God is thirsty for. That the most difficult things in our lives are more about getting in good trouble because we're participating in the kingdom of God rather than consequences of poor and bad decisions. And we all run this risk of just forming ourselves religiously and going through the motions. But what would it look like if we genuinely seek the kingdom of God? We look for the will of God and we pray. And so I asked the group, hey, think about two of the most complex situations in your life. What would it look like to then ask, God, let your will be done, not mine? And how difficult and scary and exciting that is. Because you've tasted it before. Yeah. Why be bored now? Why be disengaged now? And Jesus is sitting down, and I just picture him at the edge of whatever rock he's sitting with this excitement. And I may not come back to the English, but if you focus on verse 12, he says, what?
So in everything, do to others what you would have them do to you. This sums up the law and the prophets. He didn't come to abolish the law and the prophets, but to fulfill them. So we see a Jesus that's action-oriented, whereas the Pharisee system is avoidance, 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 avoidance. Exclusion, exclusion, exclusion. Self-righteous, self-righteous, self-righteous. So you can feel good. Because when you're disengaged with God, you almost have to condemn others to feel good about yourself. And think about the number of people we condemn in our own biases. That's coming from somewhere. It's insecurity. It's a disconnection with God. In everything, treat others how you would want to be treated. So there's all of that. So, cerramos. Versículo 12. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿No te suena un poco raro que primero habla de buscar, después del Padre y ahora dice, y en todo? ¿Cuál es la conexión ahí? Todo es relacional. Y esta se ha llamado la ley de oro, the golden rule. Ever heard of it? La ley de oro. Treat others as you would have them treat you. ¿Saben que Jesús no fue el primero que dijo esto? Históricamente hay otros reyes y hay otros rabís que han dicho cosas muy similares. La diferencia es de que ellos se han enfocado en lo negativo. Es decir, dicen algo como, no le hagas a alguien lo que tú odias que te hagan. Tiene también sentido. Sí. Pero el enfoque es que no le hagas. No le hagas daño a alguien. No le causes el daño que no quieres que te cause a ti. Entonces el enfoque que es evitar, no hacer. Pero Jesús dice, hagan a los demás lo que quieren que te hagan a ti. Jesús no se pone en no hacer, se pone en acción, hacer. No dice, como otros han dicho, no odies porque no te gusta que te odien. Jesús nos va a decir, amen como yo los amo. Entonces todo este pasaje es una invitación de acción. Busca, pide, llama. Tu buen Padre está contigo y en lo que quieras madurar, crecer, servir en el reino de Dios te lo va a dar. ¿Pero quieres pedirlo? Ahí está el reto. Y después dice, no sobrevivan en esta espiritualidad y eviten el mundo. No. Amen en todo. En el trabajo, en la casa, en el 5, en el 405. Amen. En la iglesia, en el servicio de inglés, el bilingüe, el español, en tu grupo de familia, en el WhatsApp, o sea, en línea. Amen. Hagan lo que quieren que otros hagan para ti. Me imagino cuando alguien te deja un mensaje, quieres que te contesten. Hagan como quieren que te hagan a ti. En todo. Entonces vamos al trabajo, no a evitar. Hay espacio para eso, pero vamos a participar.
y tomamos la iniciativa donde hay problemas complicados con otras personas. Y regreso al ejemplo de matrimonios. Las cosas cuando están mal en nuestro matrimonio no llegaron ahí de la noche a la mañana, pero tampoco se van a solucionar de la noche a la mañana. Pero tenemos que ser intencionales. Que se haga tu voluntad, Dios. Amén. Entonces aquí está este llamado. And so others have said, this golden rule before Jesus. He was not the first one. There's rabbis, other kings or kingdoms have said something like that, but they usually focus on the negative. So they'll say things like, don't do things that you hate, or something like that. But Jesus focuses on the positive, this action-oriented. And so much of the Sermon on the Mount is trying to move people away from this religious passivity into this exciting action of faithful participation in the kingdom of God. Because whatever you seek, whatever you ask for, within God's kingdom and will and mission, God will give it to you. But the challenge can be our own laziness, our passivity, our conformity. That then exposes that we are formed by this religious kingdom, not Jesus' kingdom. That's right. Vamos, Martín. Please don't misunderstand this. I'm not saying serve the church. The kingdom of God is beyond church. Though you should serve, because we need it. And you know it. So no hay que reducir esto. Oh, Martín ya quiere más líderes de grupo de familia. La verdad que sí. Pero más que todo, que tú, hermano y hermana, participes en lo poquito que hacemos. Y que llegues a tiempo y con amor. Y que llegues a dar, a servir, a participar. Leímos un libro en mayo increíble. Bueno, 8 de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos buscando otras cosas. El tiempo es corto. Y creo que el llamado es muy serio. Pero aún así, en mi ansiedad, ahí salió mi ansiedad. Si los insulté, déjenme saber. Si soné como Herodes, sí. There's that. Pero no hay que reducir esto a la iglesia. El reino de Dios es más grande. La iglesia es parte del reino, pero la iglesia no es el reino. Amén. El llamado aquí es participar en la vida y la misión de Dios. Tenemos unas preguntas. Si pedir, buscar y llamar tiene más que ver con participar en el reino de Dios y servir a otros que con recibir algo para nosotros mismos. ¿Tiene sentido? ¿Cómo cambiaría nuestra oración si en lugar de preguntarle a Dios, ¿qué puedes hacer por mí?, comenzáramos preguntando, Dios, ¿cómo quieres que participe y sirva? Ahí está. Porque aquí es no que te pide el ministro inseguro y ansioso como yo, pero nos está pidiendo Dios. Y la segunda, y solo hay dos porque también Jesús nos anima a pedir, buscar y tocar o llamar con confianza. ¿Hay alguna oración relacionada con amar, servir, crecer, participar en el reino de Dios que has evitado hacer? Porque temes lo que Dios podría hacer si la responde. ¿Pueden tomar unos minutos y hablar, por favor, y dialogar? Y si necesito disculparme, hablen conmigo, déjenme saber. Amén. Tomo responsabilidad. Adelante. So you guys can read along there. I think these questions aim at the heart of rereading this passage.
Muy bien, vamos a tomar comunión. Al final de este pasaje que leímos, Jesús dice, de hecho, esto es la ley y los profetas. Que la ley de Dios, los profetas, Jesús encarna toda la interpretación de todo eso. Y Jesús no vive una vida para evitar cosas. Jesús vive una vida en participación, en dar, amar, servir, proveer. Amén. Entonces, si escuchaste algo, escucha eso. Esta invitación y este llamado. Reto para elegir y evaluar cuál de los dos reinos me está formando. La realidad es que siempre van a ser ambos, porque somos como somos. Pero siempre tenemos que darle atención a que sea el reino de los cielos, el reino de Dios, el que nos forme. Y es por eso que Jesús nos dice, despierten, busquen, pidan, llamen y se les va a dar. Lo que necesitas no es piedras y víboras, necesitas pan y pescado que te dan vida. Oremos. Dios, gracias por tu misericordia. Gracias por tu reto, tu invitación. Padre, te pido específicamente que podamos escuchar tu voz y no la mía. Sé que hay situaciones que en veces sale mi ansiedad o frustración, pero que no se escuche esa voz. Ayúdanos a escuchar tu tono, tu interpretación, tu guía, tu reto, tu mensaje, Dios. Ayúdanos a lo que nos has dicho hoy, qué pedirte que tiene que ver con tu reino. Que tengamos la fe de pedir, porque nos las vas a dar. Te amamos y te pedimos todo esto en Jesús. Amén.